Según analistas, este es el mayor despliegue bélico de Estados Unidos desde la guerra en Irak en el año 2003. Entre Estados Unidos e Israel ya han impactado más de 2.000 objetivos en territorio iraní y además con una tecnología de punta que les ha permitido tener altos niveles de precisión. Por ejemplo, para descabezar al liderazgo de Irán con ataques de precisión. El espacio aéreo ha sido hasta ahora el principal frente para el despliegue de los ataques contra más de 130 ciudades. Aunque parecen registros del mismo ataque captados desde distintos ángulos, cada uno de estos bombardeos impactaron sectores diferentes. Estados Unidos estima que desde el sábado ha golpeado 1.250 objetivos en territorio iraní. Estados Unidos sabe que Rusia lo está viendo, sabe que China lo está viendo y geopolíticamente hablando, ¿cierto? Quiere decir, oye, Estados Unidos sigue siendo la superpotencia, tenemos el ejército más sofisticado de todos los tiempos y pese a todos los adjetivos que le colocan, tiene razón. O sea, es un ejército sumamente moderno, nos damos cuenta que puede hacer operaciones en cualquier parte del mundo. El despliegue militar norteamericano más grande desde la invasión a Irak el 2003, escalada que por ahora tiene en los cielos su principal escenario. 1.200 municiones de alto alcance se lanzaron durante las últimas 24 horas contra 130 ciudades iraníes. Israel y Estados Unidos han apostado un accionar muy preciso, muy puntual y que busca efectos importantes, potentes, pero acotados. Misiles que tienen capacidad de entrar por un chat de un edificio, por la ventana de un departamento. Uno elige por dónde ese misil va a entrar. Capacidades de guerra electrónica que impiden que Irán, en este caso, pueda tomar contramedidas para con el material aéreo que se vaya a desplegar. El exagregado militar en Israel y especialista en inteligencia, René Leiva, identifica a la tecnología como la principal diferencia entre ambos bandos de un conflicto que ya ha cobrado 1.500 víctimas fatales en total. Irán, que no tiene acceso a una tecnología tan desarrollada, ha apostado principalmente a acción de masa y de saturación. Es decir, vemos que los misiles balísticos que lanza Irán, la verdad es que lanza muchos, porque en esa gran cantidad de elementos bélicos que proyecta, alguno debería pegarle al blanco. Para contrarrestar la deficiencia tecnológica, Irán dispuso fortalezas subterráneas, las denominadas ciudades misiles, que almacenan lanzadores balísticos y embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria dispuestas en la costa norte de Hormuz. Hezbollah, uno de los principales aliados de Irán y que es abastecido a través de la Guardia Revolucionaria iraní, contraatacó y lanzó misiles a territorio israelí, lo que ha generado también el movimiento de más de 100.000 reservistas en el país. Por lo tanto, todo apunta a una escalada en estos días, ¿cierto? Evitar los contraataques, las operaciones estadounidenses van a continuar. De momento vimos todo el fin de semana también la respuesta hacia otros países del Golfo en donde Estados Unidos también tiene bases. Ante la más reciente acción iraní, Estados Unidos e Israel también despliegan su poderío naval con 2 grupos de ataque de portaaviones y equipos capaces de interceptar misiles enemigos en un enfrentamiento que podría extenderse en el tiempo, manteniendo el espacio aéreo como principal frente de ataque. Y vamos a compartir con ustedes una de las imágenes más difundidas en el día de hoy que muestra cómo las defensas aéreas de Kuwait derribaron por error 3 cazas F-15 estadounidenses durante un combate activo y según informó el Comando Central de Estados Unidos. Los 6 tripulantes de las aeronaves sobrevivieron y se está investigando la causa del supuesto error que habría provocado este fuego amigo. لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف
Es el registro del momento exacto en que un caza F-15 de la Fuerza Aérea estadounidense cae en la ciudad de Kuwait tras ser impactado por un misil balístico proveniente de Fuego Amigo. Kuwait ha reconocido este incidente. Pese a ello, se agradecen los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso. La causa del incidente está bajo investigación. Se publicará información adicional a medida que esté disponible. Inicialmente, Irán había asegurado que ellos habían derribado cazas F-15 norteamericanos. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos desmintió esta información, confirmando que fueron las fuerzas de defensa kuwaitíes quienes por error impactaron 3 aeronaves de guerra. Una de ellas cayó a menos de 10 kilómetros de la base estadounidense Ali Al-Salem en Kuwait. Pero, ¿qué podría haber generado este incidente? Aquí se trató de fuego amigo. ¿Por qué los derribó? Porque lo más probable es que algún error ocurrió en el sistema de identificación de amigo o enemigo que trae todo medio aéreo. Pese a la capacidad de los F-15, que cuentan con un sofisticado sistema de radar y capacidad de realizar misiones tanto diurnas como nocturnas, un error de coordinación habría sido el origen de estos incidentes que se produjeron durante los intensos bombardeos sobre países del Golfo Pérsico como parte de la creciente guerra con Irán. Para que los sistemas terrestres, ¿no es cierto?, sepan que los aviones que vienen son amigos, tiene que corresponder el código. Si el código está equivocado, lo que se considera como un avión hostil. Es probable que no hayan estado actualizados, no hayan estado usando los códigos vigentes. Posible error de códigos que desencadenó 3 ataques efectivos, donde 6 tripulantes militares se vieron afectados. Todos lograron sobrevivir sin mayores consecuencias gracias al sistema de eyección con los que cuentan las aeronaves. El avión tiene unos sistemas de eyección de última generación y estos sistemas de eyección permiten salir del avión en cualquier posición, en cualquier condición de vuelo. El asiento, una vez que está fuera del avión, se estabiliza, se abre el paracaídas en forma automática y la persona cae a tierra con bastante seguridad. Y así, a solo kilómetros del impacto, los tripulantes lograron aterrizar con sus paracaídas. Todos recibieron la ayuda de quienes los encontraron. Un accidente que, según expertos, puede ocurrir en un contexto en que hay múltiples actores. En el abastecimiento y además en la custodia de sus respectivos espacios aéreos están involucrados todos los países de la región. Los errores se pueden cometer en cualquier momento y eso también nos habla que era una operación que tan planificada y acabada no estaba. Un incidente que muestra los riesgos del fuego amigo en escenarios de alta tensión militar y múltiples actores en conflicto, mientras el Comando Central de Estados Unidos mantiene la investigación en curso.